La segunda parte de la clase vamos a hablar de lo que son sistemas de múltiples grados de libertad. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos analizar sistemas como el siguiente. Teníamos un pórtico, por ejemplo, de un nivel, como el que vimos en la clase anteriormente, y dijimos que para especificar la configuración de ese pórtico solamente necesitábamos una coordenada. Esa coordenada la llamamos U, el desplazamiento lateral del pórtico. Sin embargo, hay sistemas que para especificar su configuración deformada necesitamos más de un grado de libertad. Por ejemplo, si usted tiene un pórtico de dos niveles, como este que ustedes ven aquí, primer nivel, segundo nivel, se necesitan dos coordenadas para especificar la configuración deformada de ese pórtico. El desplazamiento lateral del primer nivel, que en este caso le llamamos U1, y el desplazamiento lateral del segundo nivel. O sea, que tenemos 2 grados de libertad. Entonces, en pocas palabras, estamos interesados en sistemas que necesitamos más de una coordenada para especificar su configuración deformada. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Ese tipo de sistema, obviamente, aparece mucho en aplicaciones de ingeniería estructural. El primer ejemplo de un sistema de múltiples grados de libertad que vamos a ver es el ejemplo típico de un sistema de un edificio de un nivel, que es el siguiente. Esta es la planta de una estructura de un nivel con excentricidades. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir un sistema de coordenadas centrado en un punto al cual le vamos a llamar centro de masa, CM. Vamos a ver la definición más adelante, pero CM es el centro de masa de esa planta estructural. En ese punto, que es el centro de masa, vamos a definir un eje de coordenadas que le vamos a llamar X, Y, Z. X, Y y Z. X un desplazamiento en esa dirección, Y en esa dirección vertical, y Z lo vamos a utilizar para representar la rotación de la planta, que le vamos a llamar teta. Positiva en el sentido contrario a la manecilla del reloj, si es un sistema de eje coordenado que obedece la regla de la mano derecha. En esa planta, por lo menos en esta específica, en este ejemplo, hay 5 elementos estructurales y 4 que son de soporte. Los 4 de soporte son estas 4 columnas, una columna que le llamamos 1, 2, 3 y 4. Esto es simplemente para fines del ejemplo, pero esa planta podría tener cualquier número de elementos estructurales. Cada columna la vamos a definir de la siguiente manera, con una base que la vamos a llamar BI y una altura que le vamos a llamar HI. Y la elevación de esa planta se ve de la siguiente manera. T es el espesor de la losa, que es el elemento 5, y LI es la altura de la columna hasta llegar al espesor de la losa, o sea, esto es LI. Esto es para la columna I, o sea, donde I puede ser 1, 2, 3 o 4. Ok. ¿Qué más? En esta planta también hay otro eje de coordenadas, que es el eje de coordenadas con una prima arriba. Aquí tenemos Y' y X'. Y lo estamos definiendo a partir de esa esquina que está ahí. O sea que la coordenada, por ejemplo, de ese elemento 4, en ese eje de coordenada primo es X4 con un primo aquí arriba y Y4 con un primo aquí arriba. O sea, esas son las coordenadas del centro, o sea, del centroide de ese elemento con respecto al eje de coordenadas que tiene la prima. De la misma manera, vamos a definir otro eje de coordenadas sin la prima, que es para este sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, para la columna 2, que es esta columna rectangular, las coordenadas al centroide son las siguientes. X2, que es la coordenada con respecto a ese eje de coordenadas al centroide, y Y2 para el elemento 2. El subíndice 2 es para el elemento 2. Hay otro punto que es interesante de esta planta, que es el centro de rigidez. Vamos a ver más adelante cuál es su definición, pero por ahora basta decir que el centro de rigidez va a estar localizado a una distancia EX y EY con respecto al eje de coordenadas X, Y, Z. Finalmente, hay 2 cargas aplicadas en esa estructura. Una carga horizontal, que la vamos a llamar P1, de T, o sea, obviamente la función del tiempo, porque es una carga dinámica, y P2 de T. P1 está ubicado a una distancia A1 vertical con respecto al eje de coordenadas X, Y, Z, y P2 está ubicado a una distancia A2 con respecto al eje Y
de ese eje de coordenadas. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a aplicar las ecuaciones de movimiento para encontrar la respuesta de esa estructura sometida a esas cargas, P2 de T y P1 de T. Entonces, vamos a proceder como lo hemos hecho anteriormente, vamos simplemente a aplicar las ecuaciones de movimiento. Como sabemos, tenemos tres ecuaciones de movimiento, ecuaciones de movimiento. Sumatoria de fuerza en X, masa por aceleración en X, sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración en Y sumatoria de momento que es el momento de masa de inercia por la aceleración angular. Y esas son funciones de T. Esas son las tres ecuaciones de movimiento y como sabemos son con respecto al centro de masa. O sea, esas son la aceleración X, Y y angular, o sea, la aceleración θ, con respecto al centro de masa, que vamos a definir en un segundo, con respecto al centro de masa. En otras palabras, las fuerzas inerciales actúan en ese punto, que es el centro de masa, que vamos a ver en un minuto cómo lo podemos encontrar. Esa masa es la masa total, y ICM es el momento, de inercia de masa, exacto, de inercia másico. Y también vamos a ver más adelante cómo calcularlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aplicar la ecuación de movimiento, como lo hemos hecho anteriormente, para encontrar, la idea es encontrar el desplazamiento en X, en Y y la rotación de esa estructura de un nivel con función del tiempo cuando se le aplica una carga P1 de T y P2 de T. Esa es la idea. Voy a borrar aquí. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el centro de masa. Como mencioné, esas ecuaciones que acabo de borrar son las tres ecuaciones de movimiento y son con respecto al centro de masa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centro de masa para encontrar ese eje de coordenada X, Y, Z, que es con respecto al cual las ecuaciones de movimiento aplican. El centro de masa, vamos a poner aquí, centro de masa. Por definición es lo siguiente, es el punto con respecto al cual el primer momento de masa es cero. En otras palabras, si usted tiene un miembro arbitrario y usted define el centro de masa por aquí, Cm, vamos a definir otro eje de coordenada aquí. Vamos a llamar esa distancia XCM y esa distancia YCM. La siguiente integral, la integral de R, ρ de R, dv es igual a 0. Donde ρ es la densidad, o sea, masa por unidad de volumen, y dv es un elemento de volumen diferencial. En otras palabras, densidad por volumen les da masa, o sea, eso es un diferencial de masa. Entonces, R es un momento, ¿verdad? Como un brazo de momento, o sea que R de M es el primer momento del diferencial de masa y esa integral es 0. Esa integral se puede decomponer en dos integrales que tienen la siguiente característica. La integral de X de M igual a 0 y la integral de Y de M es igual a 0. Eso es con respecto al
eje de coordenadas, vamos a llamarle O. En otra palabra, la integral de x de m con respecto a O, vamos a ponerle otra letra porque el O parece una 0, parece un 0. En vez de O vamos a llamarle omega. Omega capital. Esa integral con respecto a omega, donde omega es un eje de coordenadas centrado en el centro de masa, es 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esto para encontrar la coordenada del centro de masa con respecto al eje de coordenadas x' y y'. Ok. Lo primero que vamos a hacer es un cambio de coordenada. Es fácil darse cuenta que x, o sea, la coordenada x, es igual a lo siguiente. X' es igual a xm más x y y' es igual a ycm más y. En otras palabras, si usted trata de medir la posición de un punto con respecto al eje de coordenadas x', y', digamos un punto, qué sé yo, aquí arbitrario. Esa coordenada, que es x' de ese punto, es fácil de hacer cuenta que es la suma de lo siguiente: xm, donde xm es la posición del centro de masa en el eje x, más x, donde x se mide a partir del centro de masa. O sea, eso le da esa transformada. De igual manera, la coordenada y de ese punto es lo siguiente: es la suma de esa distancia, que es la coordenada y del centro de masa con respecto a este eje de coordenadas x', y', más y, que ya se mide desde ese eje de coordenadas. O sea, esa distancia más esa distancia. Bien sencillo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a sustituir esa transformación de coordenadas en aquella ecuación de y. Y eso nos da lo siguiente. De aquí se obtiene que la integral con respecto a omega de x' menos xm de m es igual a 0. Y de aquí se obtiene que la integral de y' menos yc, vamos a poner y mayúscula cm, de m es igual a 0. Entonces, lo que estamos buscando es ycm y xm. Entonces, acuérdense que ycm y xm son las coordenadas del centro de masa. Eso quiere decir que xm de aquella ecuación es simplemente, bueno, vamos a hacerlo por paso. X'cm es igual a xm por la masa. O sea, si divido esa integral en las dos integrales, nos queda integral de x' de m, que es esa integral, y la segunda integral de xm de m, pero xm es constante. O sea que se puede salir de la integral. Me queda xm por la integral de dm. O sea, la integral de dm es simplemente la masa. Entonces aquí, xm, que es la coordenada del centro de masa, es lo siguiente: es la integral de x' de m entre la masa total. Esa es la coordenada x del centro de masa con respecto a un eje que sabemos dónde está. O sea, la idea es la siguiente: usted está definiendo el eje x', y' en un punto que usted conoce. En este caso, ese punto de aquí. Y lo que queremos encontrar es que la posición del centro de masa, xm y ycm. Entonces, esa es la primera ecuación, y la segunda es la siguiente: ycm es igual a la integral de y' de m entre la masa. Entonces, esas dos ecuacioncitas nos dan directamente x'cm, que lo necesitamos. Acuérdense que necesitamos la ubicación del centro de masa. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de movimiento son con respecto al centro de masa. Entonces, necesitamos esa coordenada. ¿Y dónde está la otra? Me falta una. Ok, míralo aquí. Y ycm. La coordenada del centro de masa con respecto a ese eje de coordenadas. Acuérdense que lo que estamos haciendo, estamos diciendo
que sabemos dónde está este eje de coordenada, x', y', porque lo estamos definiendo con respecto a ese punto. Lo que nos falta es encontrar ese punto que está ahí para definir el eje de coordenada en el punto de CM. Ok. En el caso del ejemplo que tenemos allí, nos da lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar esas dos ecuaciones del centro de masa al ejemplo específico que estamos tratando de hacer. O sea, vamos a tratar de encontrar la coordenada de ese punto para ese ejemplo. Voy a hacer una de las dos y la otra se la voy a dejar de tarea. XM, que es la coordenada X del centro de masa, es lo siguiente, la integral, como acabamos de mencionar, de omega X' de M entre la masa total. ¿Qué pasa? Esa integral la podemos dividir en una integral para cada uno de los elementos que tenemos ahí. En otras palabras, eso lo podemos dividir. La integral le voy a llamar 1, elemento 1, X' de M, más la integral del elemento 2, X' de M, más hasta la quinta, ¿verdad? El quinto elemento. Tenemos 5 elementos con ese, las 4 columnas y la losa. Y todo eso dividido entre la masa total. Vamos a llamarle, le llamé M1 más M2 más M5. La razón por la que podemos dividir esa integral en los 5 elementos es la siguiente. Ustedes se acuerdan de cálculo, por ejemplo, que si usted tiene, por ejemplo, la integral de, qué sé yo, de 0 a 10, por ejemplo, de x cuadrado de x, usted puede dividir esa integral en lo siguiente, la integral de 0 a 5 más la integral de 5 a 10. En otras palabras, usted puede dividir la región en que usted está integrando de acuerdo a los rangos de integración. De la misma manera, esa integral que es sobre omega, acuérdense que en este caso omega es el cuerpo completo que estamos analizando, o sea, la estructura completa. Usted lo puede dividir en 5 integrales, una para cada uno de esos elementos. Entonces, en otras palabras, usted tiene la primera integral, segunda, tercera, cuarta, hasta la quinta. Y el denominador es la suma de las masas, M1, M2, M3, M4, M5. Entonces, por ejemplo, la primera de esa integral es lo siguiente. Lo que tenemos es la integral de X', o sea, para esta columna que está aquí. Queremos resolver esa integral. Integral de X' de M. Acuérdense que X' es ese eje de coordenada que comienza aquí. Esa integral es lo siguiente. Es la integral de X' de M. La integral en X sería, o sea, los límites de integración en ese caso son desde aquí hasta aquí. Estamos integrando en X desde aquí hasta allá. La primera distancia es X1, le llamé X'1, X'1 menos B1 entre 2. Y la otra es X'1 más B1 entre 2. En otra palabra, acuérdense que X1' es la distancia al centroide de la primera columna, menos B1 es el ancho, entre 2 es la mitad, eso le da esa coordenada de aquí. Entonces, menos B1 entre 2 le da este punto de aquí, más B1 entre 2 le da ese punto de ahí. Entonces, esa integral es simplemente la integral de la siguiente integral. Eso da lo siguiente, X1'. X', ok. Nos falta ahora resolver esos centros de CDM.
dm es un diferencial de masa. O sea, en otra palabra, vamos a tomar un diferencial de masa en la dirección x, un pequeño elemento de masa. Ese elemento ¿a qué es igual a la densidad por el ancho, en este caso es dx, un ancho diferencial, por la altura, que le llamé a la altura h1, por L1. Entonces, tratando de recapitular, ρ es la densidad, o sea, masa por unidad de volumen. Entonces, el diferencial de masa es la densidad por un diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen, ¿cómo lo encontramos? La densidad por el ancho, que es un ancho diferencial de x, por la altura completa, que es H1, por la altura de la columna, que es L1. Entonces, esa integral nos da lo siguiente, eso es igual a ρ L1 H1 por x' al cuadrado entre 2. Voy a hacer una pausa aquí para recapitular un poco. Ok, en otra palabra, lo que vimos fue lo siguiente. Para encontrar la coordenada x del centro de masa hacemos lo siguiente. Tomamos el primer momento de masa con respecto a un eje de coordenada, que en este caso es el eje de coordenada prima, y lo vamos a dividir entre la masa total. Como mencioné anteriormente, el dominio de integración, que omega en este caso es el cuerpo completo, o sea, la estructura completa, la podemos dividir en la cantidad de elementos que querramos. Obviamente es conveniente simplemente dividirla en 5. Uno para esa columna, otro para esa columna, otro para esa columna, otro para esa columna y otro para la losa. Entonces, cada integral de esa se puede resolver individualmente. En el caso de para el elemento 1, que es esta columna allá, esa integral se convierte en lo siguiente. La integral de x' de m, simplemente lo que tenemos ahí, y ahora el rango de integración, acuérdense que es una integral en x, o sea que la integral es desde aquí hasta aquí, o sea, estamos en el eje x'. x1, donde x1 es esta distancia, x1', o sea, con la prima, es esa distancia, x1'. La distancia al elemento 1 en el eje de coordenada con la prima. Entonces, por eso tenemos x1' menos b1 entre 2, donde b1 es el ancho de la columna, o sea, si le quitamos la mitad, entonces llegamos a este punto. Acuérdense que la integral es desde aquí hasta allá, para ese elemento, en esa dirección. X' dm. dm es un diferencial de masa, o sea que un diferencial de masa es la densidad, asumiendo que la densidad es constante, por un diferencial de volumen. Densidad por diferencial de volumen. Un diferencial de volumen es simplemente, para el caso del eje x, es un diferencial en x por la altura, les da el área, la altura de la columna, por la altura en elevación. Acuérdense que este L1 es lo siguiente, o sea, esta es la losa con espesor T y eso es L1. Y esta es la columna 1. Y ya simplemente, o sea, es ya lo que queda la integral de x' de x'. Eso es simplemente x' al cuadrado entre 2. Y evaluado de este x1' menos b1 entre 2 a x1' más b1 entre 2. De esa manera, no la voy a hacer toda, pero de esa misma manera, usted puede evaluar cada una de esas integrales y dividirlo entre la masa total. Entonces, eso les da xm, la coordenada del eje del centro de masa con respecto al eje x', y' que definimos en este punto. O sea, nos da esa distancia ahí.
usted hace exactamente el mismo análisis, pero sustituyendo x' por y', y eso les va a dar la coordenada en y del centro de masa, o sea, esa distancia que está aquí, desde el eje x' al centro de masa. Entonces, de esa manera, ya usted va a haber ubicado el centro de masa. Ya con el centro de masa ubicado, usted puede definir un eje de coordenadas en ese punto y aplicar la ecuación de movimiento con respecto al centro de masa. El otro punto, que es el centro de rigidez, lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, es aplicar las ecuaciones de movimiento con respecto al centro de masa. O sea, ya vamos a asumir que ya encontramos, o sea, obviamente no voy a hacer todos los cálculos, pero vamos a asumir que ya usted encontró el centro de masa y lo que vamos a hacer ahora es simplemente aplicar las ecuaciones de movimiento. Las tres ecuaciones de movimiento, de nuevo, son que sumatoria de fuerza en x igual a masa por aceleración en x, sumatoria de fuerza en y igual a masa por aceleración en y sumatoria de momento es igual al momento de másico de inercia por la aceleración angular. Entonces, esas son nuestras ecuaciones de movimiento, ecuaciones de movimiento. Como vimos anteriormente, ¿cómo se aplican las ecuaciones de movimiento? Necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre donde asumimos, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Asumimos el cuerpo deformado de manera que esté acelerando en la dirección positiva de las coordenadas y enseñamos la fuerza que están actuando en ese momento y aplicamos la ecuación de movimiento con respecto a esa configuración. En este caso, la configuración deformada la voy a dibujar aquí. Me va a faltar espacio, la voy a dibujar allí mejor, porque si no me voy a quedar sin espacio. Voy a borrar un poco aquí. Vamos a borrar aquí. De nuevo, ya encontramos el centro de masa. Ahora lo que queremos es aplicar las ecuaciones de movimiento. Para aplicar la ecuación de movimiento, ¿qué hacemos? Un diagrama de cuerpo libre, donde enseñamos el cuerpo en la configuración deformada, acelerando en la dirección positiva del eje de coordenadas, y ahí enseñamos las fuerzas que están actuando. Entonces, la configuración deformada para este cuerpo, acelerando en las direcciones positivas, se ve de la siguiente manera. Tratando de no dañarla. Algo así. 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 Y así. O sea, ese es el sistema deformado en las tres coordenadas positivas, o sea, x positivo, y positivo y teta positivo. Vamos a utilizar otro color. Entonces, el centro de masa se va a mover, digamos, por aquí. Está muy deformado, pero está bien. Digamos que el centro de masa se movió aquí. Entonces, esa distancia de donde estaba el centro de masa antes a donde está ahora, eso es x ahora. X en un tiempo dado. O sea, estamos imaginando, ¿no?, el cuerpo deformado en un tiempo dado. Eso es x
de aquí a allá es y, esa distancia ahí es y, en ese tiempo dado, ese ángulo es θ, y esas son las tres coordenadas. Vamos a tener las tres columnas, por aquí tenemos la columna 2, aquí tenemos la columna 1, la columna 3 es esta de aquí y la 4 es esta de aquí. Enseñamos las fuerzas que están actuando. Entonces lo que vamos a ver en este caso son dos fuerzas para cada una de las columnas. Si esta es la columna, esta es la 1, lo que vamos a ver es una fuerza FY1 aquí, FY1, una fuerza en Y y una fuerza en X. Vamos a hablar, le voy a mencionar un poco qué son esas fuerzas. Esto es 2, FY2, FX2. Por aquí tenemos FY3 y FX3. Por aquí tenemos apuntando hacia abajo FY4 y FX4. Y cada par de fuerzas tiene una resultante que está, por ejemplo, qué sé yo, en esta dirección, por ejemplo. Digamos que eso es F4. El dibujo es un poco grande, pero vamos a poner aquí. F4. Esas fuerzas son las fuerzas de restitución elástica. O sea, Fx, vamos a ponerlo aquí, diagrama de cuerpo libre. Fx para cada uno de los elementos, o sea, 1, 2, 3, 4, y Fy, 1, 2, 3, 4, son las fuerzas de restitución elástica. En otras palabras, son las fuerzas que tratan de devolver la estructura a su configuración sin deformación. Acuérdense que eso es sin deformación y eso es con deformación. Si usted la deforma, está en una posición deformada, pero hay una fuerza que trata de devolver la estructura a la configuración sin deformación, y son esa Fx y esa Fy. Eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando teníamos un pórtico, simplemente para recordar. Teníamos un pórtico, por ejemplo, cuando ese pórtico se deformaba, se veía algo así. Te aplicaba una carga P, digamos, y ese pórtico se deforma. Usted hace un diagrama de cuerpo libre, usted corta por aquí, lo que usted ve es lo siguiente, usted ve P, usted ve uno cortante aquí, y unos momentos. Entonces, ese cortante y ese momento, llamarle M, B, M, tratan de devolver la estructura a la configuración sin deformación. Eso es lo mismo también, acuérdense que eso es lo mismo con un resorte. Un resorte equivalente, con K equivalente. Si usted aplica una carga P, el resorte se va a deformar. Ese desplazamiento es X, digamos, y aquí una carga aplicada P, vamos a borrarla aquí. Entonces, si usted tiene un resorte, le aplica una carga, el resorte se va a elongar, entonces P es igual a K equivalente por U, X le llamo aquí. Si usted tiene una masa aquí, por ejemplo, digamos una masa, y usted corta el resorte ahí, lo que usted va a ver es lo siguiente, va a ver la masa, la carga P aplicada, y esa fuerza aquí, que es K equivalente por X. Esa fuerza es la fuerza que trata de devolver el resorte a su posición original. Y es lo mismo que este cortante aquí y este momento aquí. O sea, es la fuerza de restitución, que es simplemente ese producto. K equivalente por X. Como decíamos, F es igual a K por U. Ese K por U es la fuerza de restitución del resorte. Si algo más quiera decir. Sí, ese Fx y Fy son la magnitud de la fuerza, no son solamente la fuerza, sino que Fx y Fy es la magnitud de esa fuerza. En otras palabras, son cantidades positivas. O sea, aquí cuando dibujamos la fuerza, obviamente la fuerza es un vector.
estoy dibujando el vector, pero ese fx es la magnitud de ese vector. Igual sfx3, fy3, etc. Entonces, el siguiente paso es simplemente aplicar las ecuaciones de movimiento cuando tenemos toda la fuerza ya en el diagrama de cuerpo libre. Y después lo que nos va a faltar es expresar estas fuerzas en función de la deformación del cuerpo. O sea, en otra palabra, encontrar una ecuacioncita que es parecida a esta. Fuerza igual a rigidez por el desplazamiento. Y eso nos va a ayudar a encontrar la fuerza de restitución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, vamos a iniciar con la ecuación que es más sencilla, la sumatoria de fuerza en X y en Y. La primera es esta ecuación en X. Simplemente tenemos sumatoria de fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Entonces, la única fuerza que están aplicadas en X son que tenemos la fuerza aplicada aquí, P1 de T, y la componente en X de toda la fuerza de restitución. Entonces, en otras palabras, en X tenemos P1 de T menos Fx1, Fx2, Fx3 más Fx4, o sea, Fx1 más Fx2 más Fx3 más Fx4. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. Esa la vamos a llamar ecuación 1, digamos. La ecuación 2 es simplemente sumatoria de fuerza en Y, igual a masa por aceleración en Y. Entonces en Y ahora tenemos P2 actuando hacia arriba, o sea que positiva, menos Fy1 más Fy2 más Fy3 más Fy4, y eso es igual a masa por aceleración en Y. Y esa es la ecuación 2. Ahí tenemos dos ecuaciones, solamente nos falta la ecuación de momento. Vamos a escribir esa ecuación aquí arriba porque nos va a faltar espacio. Vamos a poner aquí m, aceleración en x, es igual a, vamos a poner aquí, más sumatoria de fuerza en x y de igual 1 hasta 4. Simplemente estoy reescribiendo esta ecuación que está aquí abajo. Entonces ahora nos falta la ecuación de momento. Ecuación en X, en Y, y ahora nos falta la de momento. La ecuación de momento es sumatoria de momento igual a ICM, que es el momento másico de inercia, igual a aceleración angular. Entonces, en otra palabra, ICM, aceleración angular, es igual. Entonces, ahora tenemos que buscar los momentos de toda la fuerza que están actuando. El primero que escribí aquí es el momento de P1 de T. O sea, el momento de esa fuerza. El momento de esa fuerza es lo siguiente, es menos P1 de T por A1 menos teta X' cm. Este es el brazo de momento. Brazo de momento. P1, cuando el cuerpo se deforma, pasa a este punto. ¿Dónde lo tengo? Exacto. P1, ese punto, por ejemplo, viene aquí abajo. P1. Entonces, el brazo de momento es esta distancia de aquí. Exacto. Es esa distancia menos esa distancia. Y esa distancia es teta X' cm. Voy a hacer un grafiquito más pequeño para que nos ayude a ver eso un poco mejor.
En otras palabras, vamos a hacerlo aquí arriba. Cuando la losa se deforma, o sea, mirando simplemente la rotación, si ese es el punto donde está aplicado P1, la rotación, o sea, si eso rota como un cuerpo rígido y la rotación es pequeña, ese punto baja una distancia. En otra palabra, ese punto recorre una distancia así y viene aquí. O sea, se mueve tanto en Y como en X. La distancia vertical que ese punto se mueve, o sea, esa distancia de aquí a aquí, esa distancia es lo siguiente. Es θ, que es la rotación, por esa distancia. Acuérdense que esto es XCM prima. Y esto es θ. O sea que esa distancia vertical para rotaciones pequeñas es θ por X'Cm. Rotación pequeña. Por eso si la rotación es pequeña, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Entonces, en otra palabra, ese punto se mueve verticalmente esa distancia, X'Cm. O sea que el brazo de momento con respecto a este eje es esa distancia. Es A1 menos esa distancia. Y esa distancia es θ X'Cm, que es esa distancia de aquí. Para la siguiente fuerza es P2. Tenemos P2 TT. El momento es negativo porque es un momento horario. O sea, esta sumatoria de momento es positiva en esta dirección. Hay un pequeñito problema que es el siguiente. O sea, ese gráfico, cuando yo digo rotación pequeña, engaña un poco porque el gráfico obviamente no puede dar rotación pequeña. O sea, si ese ángulo que yo roté aquí, ese ángulo es bien grande. Entonces, si la rotación es pequeña, P1 en realidad queda por encima del centro de masa, pero entonces no se ve bien. Entonces ese es el problema de los gráficos. O sea que la rotación es pequeña, pero si tú haces la rotación pequeña, no ves bien el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo lo hice grande, pero entonces eso altera un poco la configuración. Y es difícil de ver que esa fuerza en realidad va a estar por encima del centro de masa. Entonces ese momento es horario. Exacto, horario, o sea que ese momento es negativo. En el caso de P2 ocurre lo mismo, pero P2 ahora induce un momento que es antihorario. Entonces, como el antihorario es positivo, porque positivo es antihorario, de acuerdo a cómo definí la rotación aquí, θ es positivo contra la manecilla del reloj, porque es un sistema que obedece a la regla de la mano derecha. Entonces, P2, un momento antihorario, y ahora el brazo de momento es que es A2 más θ por Y'Cm. Y de nuevo es el brazo de momento. Y la razón es, si hacemos un grafiquito, vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacerlo aquí arriba. Voy a borrar aquí. Voy a hacer lo mismo, pero ahora mirando el punto de aplicación de la fuerza 2. La fuerza 2 está aplicada aquí, P2TT. Entonces, cuando eso rota en la dirección positiva, θ, este punto se va a mover un poco hacia la derecha y un poco hacia arriba. Entonces, el brazo de momento va a ser igual a esa distancia, que es A2, más esa distancia. En otra palabra, se le suma una pequeña distancia en esa dirección. Y esa distancia, que es en X, entonces ahora tenemos lo siguiente. Esto viene aquí y eso viene aquí. Esa distancia,
que es en X, es teta, o sea, si hacemos un triangulito un poco amplificado, eso es teta, esa distancia es teta por la altura, o sea, teta por y' cm, teta por y' cm, o sea, esa distancia es el ángulo por la altura. Es como aproximar una longitud por el arco, o sea, si fuera un círculo, la longitud del arco es teta el ángulo por el radio, pero el arco se parece a una línea recta porque el movimiento es pequeño. Entonces eso le da teta y' cm. Nos falta ahora que los momentos de las 4 fuerzas restitutivas. Voy a comenzar con la segunda. La segunda es la más fácil porque está allá arriba a la derecha, o sea, esta fuerza restitutiva y esta fuerza restitutiva. Lo que queremos ahora es incorporar el momento de esas dos fuerzas. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, el momento de la fuerza Fx2 es antihorario. O sea que ese momento debe ser positivo. O sea que voy a poner aquí más Fx2, que es la magnitud de la fuerza, o sea que es un número positivo. Fx2 es positivo. Por el momento, el brazo de momento. El brazo de momento ahora es lo siguiente. Voy a hacer el mismo dibujito aquí. Exacto. Lo voy a hacer aquí. Fx2 es esta fuerza aquí. El brazo de momento es que es esa distancia para esa fuerza más lo que se mueva debido a la rotación. O sea, cuando ese punto rota, este punto, vamos a dibujar aquí mejor, Fx2, este punto se va a mover allá. Entonces, hay que sumarle esa distancia de ahí. O sea, el brazo de momento ahora, como la fuerza va a estar aplicada aquí, el brazo es que es esa distancia, que es Y2. Y2 más esta distancia. Eso es lo que le va a dar el brazo de momento de esa fuerza. Entonces, Y2 más, y esa distancia ahora es lo siguiente. Volvemos con el triangulito. Este punto viene aquí. Esto rota un ángulo teta. O sea que cuando esto rota, teta, el punto se mueve así. Entonces lo que estamos buscando es esta distancia. Otra palabra, si eso es teta, es una distancia horizontal que se mueve ese punto, y también una distancia vertical, pero esa distancia vertical se busca de la siguiente manera. Si ese es el punto, este es el ángulo teta, este punto es el punto 2, esa distancia de ahí es X2, la distancia al punto 2 en el eje X. Este es el centro de masa. Y esa distancia vertical, entonces bien fácil, es teta por X2. Teta X2. Entonces eso es Y2 más teta, ¿dónde tengo Fx2? Exacto, más teta X2. X2, o sea, este número es positivo. La rotación es positiva. Y2 es un número positivo y X2 es un número positivo. O sea que ese número es positivo y no me va a cambiar el signo, ese signo que está ahí. O sea que eso está bien. La próxima fuerza es la fuerza Fy2. Entonces, Fy2 es esa fuerza que está ahí.
el momento de esa fuerza es antihorario. O sea, el momento de esa fuerza es así. Perdón, horario. O sea, que es un momento negativo. Entonces, menos Fy2. Lo que nos falta encontrar ahora es el brazo de momento de esa fuerza. Entonces, siguiendo utilizando el grafiquito que tenemos aquí. El brazo es que es esa distancia, Fy2 está, voy a dejar un poco de espacio. Si eso es Fy2, el brazo es esa distancia. Esa distancia es que es x2. x2. En el eje de coordenada que está en el centro de masa, esta distancia dijimos anteriormente, esa distancia es x2. Entonces x2, pero debido a la rotación, a esta rotación, ese punto se va a mover aquí. O sea que ese punto hay que restar esa distancia. Entonces esa distancia, ese brazo va a ser x2 menos algo. Menos algo. Entonces esa distancia es lo siguiente, es ese punto, vamos a dibujar el triangulito aquí. Este es el punto, vamos a llamarle 2. 2, eso rota aquí. Cuando se rota un ángulo θ, ese punto se va a mover hacia la izquierda. Y esa distancia es θ por esa distancia vertical. Y esa distancia vertical es esa distancia. Y2. θ, Y2. θ, Y2. Ese es el brazo de momento. Entonces tengo que verificar ahora que los signos no me cambian este signo negativo. X2 es positivo, o sea, ese número es mayor que 0. O sea que ese número está bien. Ese número es positivo, porque la rotación, también dijimos que la rotación es positiva, y ese número es positivo. O sea que eso no me va a cambiar este signo negativo que tenemos aquí. O sea que eso está bien. Entonces tenemos ya los momentos de esas dos fuerzas, Fx2 y Fy2. Vamos a hacer dos más. Vamos a hacer la fuerza de los momentos de la fuerza Fx3 y Fy3. Y ya las otras después yo simplemente voy a copiar el resultado. La fuerza de Fx3 va a producir un momento antihorario y es un momento positivo. Entonces Fx3, pero ahora tenemos que tener un poco de cuidado con el brazo de momento. Ustedes van a ver por qué ahora. El brazo de momento, vamos a hacer el dibujito. Si esa es la planta, Fx3 viene aquí. El centro de masa anda por aquí. El brazo de momento es que es esa distancia y hay que restarle algo porque ese punto se va a mover así. Entonces hay que restarle esa distancia de aquí, no exageré mucho, hay que restarle esa distancia. O sea, el brazo de momento va a ser esto menos esto. Esa distancia vertical que el punto baja, o sea, si vamos a dibujarlo aquí, este es el punto 3. Cuando eso rota así, ese punto va a bajar. Ese ángulo es θ. Entonces, esa distancia vertical es igual a ¿qué? A θ por esta distancia horizontal. Donde esa distancia horizontal es x3. x3.
Entonces, el brazo de momento ahora es que es y3 menos teta x3. La razón por la que hay que tener cuidado con el signo es el siguiente. Tengo un problema ahora, que es el siguiente. Y3 es esa distancia. O sea, Y3 es un número positivo porque de aquí hacia arriba es positivo. O sea, que ese número es mayor que 0. Teta es un número positivo porque la rotación, estamos diciendo que está deformado con teta positivo. O sea, que teta es positivo, mayor que 0. El problema es que x3 es negativo. Esa coordenada de esa columna con respecto a este eje de coordenadas es negativo. ¿Por qué? Porque x es positivo hacia allá. O sea, si yo mido x de aquí hacia aquí, ese x3, o sea, esa distancia, esto se está volviendo un desorden casi. Ese x3 es negativo porque hacia la izquierda, o sea, x es positivo hacia la derecha con respecto a ese punto. Entonces, el negativo de x3 me va a eliminar ese negativo y no quiero que eso pase. ¿Por qué? Porque entonces esos números, en vez de restarse, se van a sumar. O sea, tiene sentido, este número positivo, tengo un signo negativo. Yo quiero restar esos números porque tengo que restarle esa distancia a esa distancia. El problema es que x3 es negativo, o sea, es un número negativo. Porque la posición de esa columna con respecto a esa coordenada es a la izquierda, o sea, el número negativo. Entonces, el signo negativo de ese x3 me va a matar ese negativo de ahí, o sea, esos dos números se van a sumar. Entonces, ¿cómo yo remedio eso? Yo voy a poner aquí un signo positivo. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que la diferencia entre estos dos números va a ser automática y va a venir del signo de x3. La próxima fuerza es Fy3. Fy3. Entonces, en otras palabras, quizá debía haber dejado, lo voy a dejar negativo, pero le voy a poner la aclaración de que al momento de computar hay que cambiarlo a positivo. O sea, voy a dejar negro para que simplemente vean de dónde viene, pero ese signo hay que cambiarlo a positivo. Ok, ya estamos terminando. La fuerza, por lo menos con esta parte, falta una fuerza en Y, la fuerza Fy3. Entonces, el momento de la fuerza Fy3 es a favor de la manecilla del reloj, perdón, en contra de la manecilla del reloj, o sea que es positivo, o sea que es más Fy3 y ahora necesito hacer lo mismo que hicimos anteriormente, o sea, el brazo de momento. Vamos a borrar aquí. El brazo de momento de la fuerza Fy3. Ok. Fy3 actúa aquí. Esto es Fy3. En otra palabra, el brazo con respecto al centro de masa es que es esta distancia. Vamos a dibujarla aquí abajo. Esta distancia que es x3. Cuando ese punto rote de manera positiva, este punto va a venir aquí. O sea que hay que sumarle esa distancia de ahí. Y esa distancia es que es teta. No voy a hacer el triangulito, no, porque ya creo que debieron tener la idea. Pero es teta por la altura. Teta por la altura, que es Y3. Y3. En otras palabras, el brazo de momento es x3 más teta y3. Ahora vamos a tener un problema parecido al que tuvimos anteriormente. ¿Qué pasa? x3 es un número negativo. O sea que este número es negativo. Teta es positivo, y3 es positivo. Ese número es positivo y ese número es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Estos números se van a restar ahora. Y no quiero que pase eso porque claramente el brazo
aumenta, o sea, es una distancia y es una distancia. El problema es que como x3 es una coordenada negativa, esos números, ese número negativo y ese número positivo terminan restándose, aunque yo trato de sumarlo. Pero el brazo de momento, ustedes saben que es simplemente la distancia en valor absoluto. Entonces, ¿cómo remediamos eso? Cambiándole el signo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. O sea, manualmente, simplemente le vamos a poner un signo negativo aquí. Y ese signo negativo, entonces, va a cambiar el signo negativo que trae intrínsecamente x3, perdón. Si hacemos eso con el resto de la fuerza, nos da lo siguiente. Ya simplemente voy a escribir las que faltan. Pero no tengo espacio. Déjame ver si yo necesito ese gráfico. No, ya yo no necesito más este gráfico aquí, así que lo voy a borrar porque necesito el espacio. Ustedes hacen eso con las otras dos fuerzas que de las columnas que faltan, que son tenemos la 2 y la 3, o sea que falta la 1 y la 4. Y lo que le queda es lo siguiente. ¿Dónde podemos seguir? Voy a seguir aquí abajo. Más el de la 4 queda fx4 por el brazo que es y4 más teta y4, x4, perdón. Nos falta fy4, que es lo siguiente, es menos fy4 por x4 menos teta y4. Y nos falta la 1, que es más, entonces, fx1 por y1 más teta x1. Y por último, fy1, que es fy1 por x1 menos teta y1. Si se dan cuenta, todas las fuerzas que son en x tienen la misma forma, o sea, son positivas, positivo, 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 positivo y positivo, positivo, positivo. Y las que son en y también tienen la misma forma, o sea, tienen un signo negativo afuera o adentro, pero un signo negativo, positivo, negativo. Aquí es lo mismo que si te ponen el negativo aquí afuera, ese se vuelve positivo y ese se vuelve negativo, o sea que tienen la misma forma. En otras palabras, esa ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. ICM, o sea, la ecuación de la rotación, menos sumatoria de fxy, y más teta xy, más sumatoria de fy, simplemente la estoy reescribiendo. Y ahora vamos a hacer una simplificación, o sea, simplemente reescribí esa ecuación en forma de sumatoria. Y ahora vamos a eliminar unos términos. Como teta, teta, o sea, la rotación, en aplicaciones estructurales regularmente anda por dial a menos 3, dial a menos 4, o sea, son números bien, bien pequeños. En otra palabra, cuando te multiplique teta por xy, ese número va a ser mucho menor a ese número. O sea, si tú tienes, por ejemplo, si x es, qué sé yo, como 3 metros, digamos, por ejemplo, y y es 4, cuando te multiplique eso por dial a menos 3, por ejemplo, ese número es mucho más pequeño que ese número. O sea, que vamos a eliminar ese término, vamos a eliminar ese término, vamos a eliminar ese término, vamos a eliminar ese término. Simplemente porque ese número es mucho más pequeño que ese, este es mucho más pequeño, mucho más pequeño. De nuevo, eso es porque la rotación, teta, regularmente anda por dial a menos 3, dial a menos 4. O sea que si usted multiplica teta por xy, cuando usted trate de sumar eso a y, ese número es básicamente, el orden del número es menor al orden de ese número.
Entonces ese número se puede eliminar. Con eso, la ecuación de la rotación que nos queda es la siguiente. ICM, aceleración angular, menos sumatoria de FXI, YI, más sumatoria de FYI, XI, es igual a menos P1A1 más P2A2. Y esa es la tercera ecuación. Esa es la ecuación de la rotación. O sea, teníamos, ya esta la encontramos, esa la encontramos, y esta ecuación es esa ecuación que está ahí. Lo único que nos falta por encontrar para terminar el problema es encontrar FXI y FYI. O sea, el valor de la magnitud de la fuerza de restitución. Eso es lo que vamos a hacer, que lo vamos a expresar en función de la rigidez de los elementos. O sea, una función de la rigidez y los desplazamientos. O sea, los grados de libertad. Y eso lo vamos a hacer en los próximos minutos. Y ya el problema va a estar terminado esencialmente. Entonces, lo único que nos falta son ¿qué? Las fuerzas de restitución. Entonces, vamos a poner aquí cálculo de las fuerzas de restitución. La fuerza de restitución tiene la siguiente forma. Por ejemplo, Fx1 es la rigidez del elemento 1 en X. Poner aquí, rigidez en X del elemento 1. ¿Por qué? Por el cambio de longitud de ese elemento, ¿verdad? Es simplemente rigidez por deformación, o sea, delta X1. Y este es el cambio de longitud o deformación en X. Eso es igual a lo siguiente, a KX1, y el cambio de longitud o deformación es lo siguiente, es X, o sea, si es, vamos a ver, vamos a hacer el dibujito de nuevo. Para el elemento 1 es este de aquí abajo. La deformación en X es claramente X más o menos la deformación debido a la rotación, ¿verdad? O sea, acuérdense que esto es rota teta. X es el desplazamiento como un cuerpo rígido en X de todo el sistema. Cuando eso rota, ese punto viene aquí. O sea que hay que sumarle esa distancia de ahí. O sea, la deformación en X es el desplazamiento en X que tiene la estructura completa, más eso que es debido a la rotación. Ese movimiento debido a la rotación es lo siguiente, es teta por la altura. Es teta por la altura que es Y1. O sea, esa distancia de aquí a aquí que es Y1. Vamos a ponerle el más primero, después le voy a enseñar por qué hay que arreglarlo. Claramente, una rotación positiva aumenta la deformación en X porque el punto se mueve hacia la derecha. O sea, la rotación positiva es antihoraria. ¿Qué pasa? Y1 tiene signo negativo, porque es hacia abajo. Entonces, yo necesito poner un signo negativo aquí para arreglar eso. O sea, en otras palabras, esto es igual a KX1, X menos teta Y1. De la misma manera, pero ya simplemente lo hice para esa, pero las otras no las voy a probar, pero FXI, o sea, para la columna número I, o sea, donde I puede ser cualquier número, del 1 al 4, es KXI, o sea, la rigidez del elemento I, por X menos teta YI. Y FYI, o sea, la rigidez, la fuerza restitutiva en Y, es la rigidez en Y
por y más teta xy. Entonces ya lo único que nos falta, finalmente, es sustituir esto, o sea, sustituir en la ecuación de movimiento. Ya eso es lo último que nos falta. O sea, ya tenemos la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento dependen de la fuerza restitutiva y de las coordenadas de la deformación. Y ya lo único que nos falta es sustituir esa ecuacioncita en la ecuación de movimiento. Tenemos otra ecuación de movimiento. Entonces, la primera es masa por aceleración en x más sumatoria de kxy. Entonces estoy sustituyendo la fuerza en x, que es xt menos y teta. Y eso es igual a P1 de t. Eso lo podemos reescribir de la siguiente manera. Masa por aceleración en x más xt sumatoria de kxy. La voy a llamar a eso la rigidez en x menos teta por sumatoria de kxy por y. Y le vamos a llamar a eso EYKX, donde ella es la excentricidad y KX es este KX de aquí. Y eso es igual a P1 de t. Voy a poner aquí igual a P1. La segunda ecuación es la ecuación en y. Masa por aceleración en y más sumatoria de KYI y de t más teta xy de t. Xy, perdón, no de t. Teta de t xy. Y eso es igual a P2. Esta ecuación la podemos reescribir de manera parecida. Masa por aceleración en y más y de t sumatoria de KYI, y eso le vamos a llamar la rigidez en y, más teta de t sumatoria de KYI por xy, y a esto le vamos a llamar EXKY. Y eso es igual a P2. La última ecuación que nos falta es la de la rotación. Y la de la rotación tiene la siguiente forma. ICM, aceleración, simplemente es sustituir lo que ya encontramos. Menos sumatoria de KXI X de t, esto es x de t y esto es teta de t. Y eso lo podemos reescribir de la siguiente manera. Simplemente estoy reescribiendo las ecuaciones.
Ya esto lo vamos a llamar K teta. Y esto es EXKY. Y esas son las ecuaciones. X y Y son las excentricidades. La excentricidad es simplemente sumatoria de KY por XY entre KY, o sea, la excentricidad en X, y la excentricidad en Y es la sumatoria de KXY por YY entre KX. Y esas son las excentricidades. Lo próximo que vamos a hacer, ya lo vamos a hacer lo voy a hacer en el foro, es que vamos a escribir esa ecuación en forma matricial, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, por último, ya esa es la ecuación de la rotación, la tercera ecuación, rotación.